Bueno, muy buenas tardes. Esto es el Entrevistas El Observador. Le damos la bienvenida a Cecilia Merchan, que es la secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad del Ministerio de las Mujeres, de Géneros y Diversidad de la Nación. Es así, Cecilia, muy buenas tardes. Mi nombre es Roberto Lara, Carolina Díaz y Cristian Cabenagui te saludan. Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes hoy. Ante todo, como decíamos recién antes de largar el audio, muchísimas gracias por estar compartiendo esta tarde con nosotros. Sabemos que estás muy complicadas con todo este tema de los trabajos que se suscitan a través de la pandemia, pero bueno, queríamos tener la voz de algunas de las personas que están laburando fuertemente aquí en el país en cuanto a lo que tiene que ver con la pandemia. Carolina, muy buenas tardes. Es tuya entonces la primera pregunta. Gracias, buenas tardes a todos. Cecilia, buenas tardes. Gracias por sumarte, gracias por la paciencia de la semana que me has tenido. Y bueno, quería comenzar un poquitito con este tema de la pandemia, que es el tema que nos está afectando a todos, y el tema de la concientización. Sé que desde el Ministerio están realizando muchas tareas de concientización. Sobre todo, quería saber específicamente en cuanto a violencia de género. Es un tema muy delicado y ya las mujeres de por sí nos cuesta ir a hacer una denuncia, ¿no? En épocas normales, digamos. Quería saber si en época de pandemia la mujer se anima a denunciar, si están denunciando. Bueno, creo que es importante primero mostrar algunas realidades que tienen que ver con esta pandemia y tienen que ver con temas que están muy instalados en nuestra sociedad. Por ejemplo, durante todo el periodo del aislamiento social obligatorio, descendieron todos los delitos, menos los delitos que tienen como origen la violencia de género, no descendieron los femicidios, no descendieron las violencias más extremas. Sí aumentaron las consultas a la línea 144, aumentaron en un 40% esas consultas por parte de mujeres o parte de familiares, de personas que quieren acompañar situaciones de esta característica, y descendieron también las denuncias que se hacen porque justamente hubo en todo un primer momento del aislamiento una situación de que muchas mujeres fueron a las comisarías y tuvieron dos problemas. Una, cierto hostigamiento al salir de su casa para ir a la comisaría, y en segundo lugar, en muchos casos no les tomaban las denuncias, poniendo como excusa también esta situación particular que estamos viviendo. Entonces, nuestra ministra Elizabeth Gómez Alcorta hizo una resolución específica, y esto me parece que hay que repetirlo por todos lados, diciendo que una mujer en una situación de violencia está en una situación de fuerza mayor, por lo tanto ya puede salir de su casa y que puede ir perfectamente a la comisaría, puede ir acompañada a la comisaría, y algo que tenemos que decir todo el tiempo es que toda comisaría de todo el país tiene la obligación de tomar las denuncias en cualquier contexto y fundamentalmente en este contexto de aislamiento social y obligatorio. Desde nuestro ministerio hicimos muchas acciones que tienen que ver con esta situación particular por la que vos me preguntás. Primero, fortalecer la línea 144. El fortalecimiento de la línea 144 fue, por un lado, técnico, fortalecimiento para que pueda utilizarse de mejor manera, de manera técnica. Después, fortalecimiento de los equipos de atención, hay más personal trabajando detrás de la línea. Por otro lado, la creación de números de WhatsApp y mails para que aquellas mujeres que tienen que hacer la denuncia y se encuentran con el agresor al lado puedan hacerla a través de mensajes de texto, por ejemplo. Una aplicación también para el celular, que me parece que es muy importante, y por supuesto la tarea de difusión y de concientización, como vos decías, de que toda la sociedad sepa que esta es una de las formas de inseguridad, que sea el delito que no baja, es justamente esa inseguridad de la que nadie habla en tiempos normales, o que no mencionamos como inseguridad, y que sin embargo es una de las principales causas de inseguridad de las mujeres. Entonces, la posibilidad de que en este tiempo de aislamiento estemos atentos a lo que le ocurre a una mujer, a una vecina, que podamos llamar a la línea 144 para que nos oriente, o si estamos viendo que hay una situación que es muy
ya de un riesgo mucho más inminente, llamar directamente al 911 para que intervenga de manera directa la fuerza policial. Bien, perfecto. Cristian, una pregunta. Sí, sí, cómo no. Cecilia, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Cristian, buenas tardes. Bueno, estamos hablando de violencia de género, ¿no? Que es un fenómeno global que afecta a toda la población y a todos los sectores, ¿no? Porque esto no discrimina como el COVID-19. Vos mencionabas recién de que hay casos de que ha habido que van a comisarías a realizar la denuncia y no le toman la denuncia. ¿Qué medidas se toman contra, es decir, con el personal policial o con la institución que no actúa en este tipo de casos donde la urgencia es extrema? Bueno, es primero que hay que saber, sobre todo también conocer nuestros derechos a veces ayuda a resolver. Ir con las leyes, conocer lo que, por eso es importante que las mujeres vayamos acompañadas cuando vamos a hacer este tipo de denuncias, quedarnos ahí en la comisaría hasta que nos tomen, llamar al 144 en la comisaría, el 144 es un número gratuito, puede llamarse desde un número fijo y también desde los teléfonos celulares. Entonces, quedarnos ahí hasta que nos tomen la denuncia. Eso es central, porque a partir de esa denuncia se puede llevar adelante después todo el proceso de exclusión del hogar al violento, al agresor, o seguir adelante las medidas judiciales necesarias. Para poder abordar todo esto, tenemos que hacer una tarea muy articulada entre los ministerios, entre los distintos ministerios. El Ministerio, obviamente, de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que es nuestro ministerio, junto con el Ministerio de Justicia y con el Ministerio de Seguridad, para que justamente todo se pueda articular. Por eso nosotras hemos encarado, desde la Secretaría de Violencia, que coordina Josefina Kelly, una acción que es justamente un programa, se está creando un programa de trabajo entre los tres ministerios para poder abordar estos casos de violencia más, le llamamos violencias extremas, para achicar todas las formas de cómo podemos denominar a estas violencias que finalmente pueden llegar a terminar en un femicidio. Cecilia, estamos hablando de violencia intrafamiliar, ¿sí? Y ustedes están haciendo todo el trabajo en relación a esto. Y quería saber cómo hacen para llevar adelante diferentes propuestas sobre aquellas personas trans y todos aquellos que tienen algún tipo de diversidad. ¿Cuál es la campaña que están llevando adelante en esta época de pandemia? Primero me parece muy importante tu apreciación primera, y es que nosotras no solamente trabajamos sobre la violencia que se da en el ámbito de lo que llamamos lo doméstico, o el ámbito de las relaciones interpersonales, ¿no? Interfamiliares, sino que trabajamos todas las formas de violencia, y tampoco solamente vamos a trabajar, ni trabajamos la violencia física, o sea, la violencia psicológica, la económica, la simbólica, toda la sexual, son todas formas de violencia que incluso están dentro de la propia ley, están tipificadas, están escritas y explicadas en la propia ley que nos rige. Eso me parece que es importante. Y también los diferentes ámbitos, una de las nuevas también es la violencia política, y los diferentes ámbitos donde se desarrolla esta violencia, que no es solamente el ámbito de la casa, ahora nos habíamos focalizado en esto porque tiene que ver con el aislamiento, ¿no? Que tiene que ver con esta situación por la que preguntaba Carolina, en esta circunstancia particular del aislamiento social y obligatorio. Pero para nosotros poder entender la violencia de una manera más compleja, y también no entender que la violencia de género es solo de hombres hacia mujeres, sino también la padecen distintas personas LGBT, por ejemplo, como vos bien decías, las personas travestis y trans. En este caso, me parece que es muy importante decir que hay una violencia estructural que sufre esta población, que es una violencia clásica, muy clara, violencia de género, por razones de género, que vive esta población, que hace que el promedio de vida de estas personas, que es una población muy pequeña, porque no son muchísimas, hay 9.000 personas que han hecho un cambio registral, podemos pensar que son 20.000, 30.000 en todo el país, y
estas personas tienen un promedio de vida que no llega a los 40 años, que no hay acceso al trabajo, que no hay acceso a la educación, que sus condiciones de vida están siempre atadas a situaciones de prostitución, por supuesto no elegidas, sino como único camino, que estas personas, a partir de esta exclusión que viven de sus hogares, del sistema, por parte del Estado, etcétera, terminan en situaciones de altísima vulneración de derechos. En este contexto de aislamiento, nuestro ministerio focalizó muy fuerte sobre esta población, tanto en la posibilidad de sostener todo lo que tiene que ver con el alimento, porque en todo el primer periodo no había cómo resolver los alimentos directamente. Esto lo hicimos junto con varias organizaciones del territorio, con distintas organizaciones LGBT, también lo hicimos conjuntamente con municipios, con gobiernos provinciales, con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Y después logramos incorporar a más de 3.500 personas travestis y trans al programa de Potenciar Trabajo, que es un programa que permite también una inclusión en acciones del gobierno que empiezan a incluir a las personas que se encuentran sin trabajo. Esta posibilidad es mínima, pero creemos que es muy importante lo que podemos lograr teniendo en cuenta este contexto. Carito. Sí, volvemos a este contexto de pandemia y te quería consultar, estuve escuchando la charla que diste junto con Lala Pasquinelli el otro día que estuviste, estuvo muy buena, en esto de la pandemia y cómo los roles en la casa entran a pesarnos a muchas mujeres, ¿no? Claro, claro. Y sé que también están realizando una campaña de concientización en cuanto a esto. Yo te contaba el otro día que me sentí muy identificada con tus charlas, porque bueno, las mujeres estamos sobreexigidas en este contexto de pandemia, nos sumamos constantemente trabajo en este momento. Totalmente. Creo que es un tiempo muy particular donde se pueden ver muy claramente las desigualdades. En este tiempo es queda muy claro que no es lo mismo quedar aislado en una casa con un parque, con árboles, que quedar aislado en un monoambiente, sin luz, con un edificio al frente, que quedar aislado en una, qué sé yo, en una villa, en un pasillo de una villa, o quedar en esta situación donde hay aislamiento social en una situación de calle. Estas desigualdades son muy graves, son muy extremas, son violentas en realidad. Las desigualdades violentan a las personas. Y en este caso, de lo que vos planteas, me parece que es un momento donde queda muy claro que hay algunas tareas, durante todo el aislamiento se pudo frenar toda la actividad productiva. El 100% de la actividad productiva en el mundo incluso pudo estar frenada. Las únicas actividades esenciales, las únicas que se pueden sostener en el tiempo y que no se pueden evitar, que no se pueden abandonar, son las tareas del cuidado. El cuidado de niños y niñas, el cuidado de adultos mayores o de personas con discapacidad que necesitan cuidados, el cuidado de las personas que están en alguna situación de salud complicada. Y en esas tareas, lo que podemos ver ahora con mucha claridad, que estamos particularmente las mujeres. El cuidado de niños y niñas, todo lo que acabamos de mencionar, son tareas que llamamos feminizadas. En los hospitales en este momento no solamente están los médicos y las médicas, sino enfermeras, lo voy a decir en femenino porque la gran mayoría son mujeres, enfermeras, cocineras, las mujeres que limpian. Después tenemos también esta tarea de cuidado que se da en el marco de lo comunitario. Las mujeres que arman la olla, que reparten los tuppers, que llevan el alcohol en gel a cada una de las casas. Esa tarea de cuidado también recae en las mujeres. Las tareas de cuidado que llevan adelante las trabajadoras de casas particulares, por ejemplo, también es en su gran mayoría mujeres. En este tiempo, lo que vos decís es lo que está ocurriendo en muchas de nuestras casas,
y es que donde hay niños y niñas, seguramente, y además como no están yendo a la escuela, en las escuelas también tenemos una realidad muy clara, que la gran mayoría de quienes dan las clases somos mujeres, en las escuelas primarias, en el nivel inicial. Entonces también ahí poder ver cuál es el rol que nosotras estamos llevando adelante siempre, todos los días. Sin todas esas tareas, la sociedad sería un caos, no podría funcionar. En este tiempo, las mujeres estamos absolutamente sobrecargadas. Las que están trabajando en las tareas esenciales fuera de la casa, tienen que hacerse cargo también en una gran mayoría de las tareas esenciales dentro de la casa. Y las que tienen teletrabajo, como era tu caso, y como de muchas, seguramente están con los auriculares todo el día enchufadas, con la computadora, con una silla incómoda, tratando de ver cómo hacemos punteamos las cosas, y con los niños y las niñas gritando atrás, y después viendo cómo higienizamos todo, pasamos la lavandina, volvemos del supermercado, fregamos cada producto. Ay, yo hay momentos... Ay, por favor. Vacaciones después de la pandemia. Vacaciones para después de la pandemia. Yo creo que necesitamos todas irnos al mar. Sí. Así que es como, terminamos y creo que todas las mujeres del mundo mereceríamos una gran vacación. De todas maneras, un gran descanso. Pero ¿sabes qué pasa? Que habría que ver, y que me parece que es muy importante, que esto pone de manifiesto algo que ocurre siempre. No es que ocurre ahora, solo que ahora esa sobrecarga es más notable. Yo creo que tenemos que poner en discusión que el cuidado de la vida es una tarea esencial, y que el cuidado de las personas, arreglar, cuidar, incluso hasta cuidar los animales, cuidar las plantas, señalo así porque tengo mis macetitas, poder cuidar la vida es algo muy maravilloso, pero cuando eso está totalmente sobrecargado en las espaldas de una de las personas de la casa, esa tarea es absolutamente insoportable, porque no tiene fin. Nosotros hacemos un ejemplo que es, cada una tiene que anotar lo que hizo en el día y ponerle horas. Esto lleva tantos minutos, esto lleva tantos otros, lavar lleva esto, ir a trabajar lleva tanto. Si pusiéramos todo eso en orden, el día de cada una de nosotras debería ser de 48 horas. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, que eso pasa en tiempos comunes, y en este tiempo estas cuestiones se complican. Entonces, creemos nosotras que esto es una responsabilidad, por supuesto que tiene que discutirse al interior de cada uno de los hogares, pero que es una responsabilidad también del Estado llevar adelante políticas que tengan que ver con los derechos del trabajo, del cuidado de las personas que cuidan. El derecho a ser cuidada y cuidado, y el derecho a cuidar y a ser respetada esa tarea como un trabajo, a ser reconocida como un trabajo. Por eso nosotros creamos una mesa interministerial donde interactuamos con todos los ministerios que tienen alguna responsabilidad en alguna de estas áreas. Cecilia, muchísimas gracias por esta comunicación. Disculpe el exabrupto. Queríamos reconocer que este gobierno tiene uno de los primeros funcionarios trans, que es la compañera Alba Rueda. ¿Es así? Funcionaria. Funcionaria nacional. Así que bueno, para nosotros es muy importante este desarrollo que están teniendo desde la Secretaría y de la dirección a su cargo. Cecilia, muchísimas gracias por esta comunicación. Seguramente la vamos a estar molestando para ampliar un poco más el trabajo que vienen realizando desde la dirección. Muchas gracias a usted, y gracias por nombrar a Alba Rueda, que es una compañera realmente que vale oro, y es un placer para mí trabajar con ella en el equipo. Muchísimas gracias por la comunicación, Cecilia. Gracias. Hasta luego. Esto es El Observador Entrevistas. Seguimos entonces.